Oigan, que los panistas no van a venir. Porque no va a haber moches. A ver. Mensaje a los panistas. No más moches. 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 Es lo que gritan Álvaro Delgado. También puede interpretarse como no más lonches. Pero no, es no más monches. No. Lo que dice o es, no más monches. lo que pregunta Mario Delgado, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, es ¿por qué no vinieron los panistas? Y dice, pues porque no porque no hay más moches. ¿A qué se refiere Mario Delgado con eso? ¿Por qué grita Mario Delgado y los mismos morenistas no más moches, no más moches? Es un episodio que se ha comentado muchísimo en la mañanera y tiene episodios muy particulares en las últimas legislaturas. Sucedía, y pues eso pasó casi los últimos 20, 30 años, sucedía que los legisladores empezaron a fungir como gestores supuestamente de la obra, de la obra federal en sus comunidades, y un poco para congraciar a los legisladores, lo que hacía el secretario de Hacienda en turno era que les asignaba a los legisladores partidas como si fueran ejecutivo, no legislativo, sino como ejecutivo, partidas que pudieran ellos directamente asignar. Estas partidas normalmente, o más bien lo que sucedió, es que con el tiempo se fueron desvirtuando hasta llegar en eso, en los moches, de tal forma que un legislador podía perfectamente acordar con la autoridad local que pues sí le iba a jalar, por decirle a usted, 100 millones de pesos, pero le asignaba además la constructora o el prestador del servicio, el cual pues le participaba al legislador con un moche del 6 al 10 hasta más por ciento. A eso se refieren. Pasó mucho con el PAN y Álvaro le brillan los ojos porque quiere hablar de eso. En los moches es un esquema de corrupción. Así es. Así. Esquema de corrupción que efectivamente ha existido desde hace años, pero que se agudizó en el sexenio en particular de Felipe Calderón, particularmente en el segundo trienio, cuando en la Cámara de Diputados, con el aval de la Secretaría de Hacienda, se asignaron bolsas presupuestales para asignárselas a los diputados federales y estos, a su vez, pactarlos con los presidentes municipales. Y mediante este esquema, los legisladores, los diputados federales, se quedaban con un porcentaje de este presupuesto y no solamente para ellos, para su bolsillo, sino que, por ejemplo, con los presidentes municipales se les asignaba una cierta cantidad de recursos y eran los propios diputados federales los que le indicaban al presidente municipal qué constructora contratar para, por ejemplo, pavimentar calles, hacer guarniciones y banquetas, obras públicas. Negocio redondo. Un negocio redondo. Sin auditar. Quizá el padre de los moches, bueno, así lo conocen en el propio Partido Acción Nacional, es el hoy senador Gustavo Madero. Sí, el mismo personaje que que intentó reventar precisamente la toma de protesta de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero no solamente él. Claro. Gustavo Madero fue Ricardo Anaya. Los moches siguieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y han llegado a su fin en la Cámara de Diputados, y eso explica precisamente esta expresión de los diputados de Morena y de su coordinación, de su coordinador Mario Delgado. Así es, lo que veíamos era justamente este momento en el que los legisladores de Morena pues son trasladados, porque
recuerde usted que en la última vez que ustedes y nosotros nos encontramos, le contamos que el Palacio de San Lázaro estaba bloqueado por organizaciones pues que estaban acostumbradas a recibir cantidades, montos específicos, partidas presupuestales que pues gastaban de manera discrecional como los mismos legisladores lo hacían. Ahora, en esta convicción de austeridad, o por lo menos en esta propuesta de austeridad, lo que ha pasado es que pues les han quitado a las organizaciones civiles ese dinero, pero también la discrecionalidad de los legisladores para gastarlo en lo que quisieran. Y bueno, para actualizarnos sobre lo que está pasando, porque los diputados se trasladaron hasta la Santa Fe, Expo Santa Fe, Fe. tuvieron que dejar San Lázaro. Está Antonio Guzmán, nuestro compañero Antonio Guzmán está ya en la línea. Él ha estado dándole seguimiento a todo esto en las últimas horas y en los últimos días. Antonio, bienvenido a Los Periodistas. Muchísimas gracias. Álvaro, muy buenas noches. Sí, me encuentro aquí en la sede alterna. Aquí declarado Expo Santa Fe por la Cámara de Diputados para sesionar y aprobar el presupuesto de egresos 2020. Hay que señalar que la llegada a este lugar fue bajo un dispositivo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo el inmueble pues se encuentra resguardado para evitar sorpresas. Sin embargo, tenemos información de que ya Antorcha Campesina ha desalojado el área que bloqueaba de la Cámara de Diputados y solo quedan las organizaciones que integran el Frente Auténtico del Trabajo, como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y del Campo, campesinas, y ellos mantienen el plantón, pero de ninguna manera está previsto regresarse a San Lázaro como alguien lo ha señalado por ahí, y eso me lo acaban de confirmar autoridades de esta Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuesto está sesionando en este momento y la rebatinga, la discusión es muy fuerte, sobre todo por parte de los diputados que sí llegaron finalmente dos del Partido Acción Nacional, Sonia Rocha y Javier Azuara, para exponer que este partido, aunque no va a estar presente en la sesión de pleno, así ya lo habían anunciado, pues sí va a registrar 200 reservas, 200 propuestas de modificación al presupuesto, porque consideran que es un presupuesto clientelar. Y por parte del PRI, Ismael Hernández Vera, que es de la CNC, y Francisco Galindo Favela, pues insisten en que el presupuesto tiene que mejorarse porque lo único que va a provocar es endeudar más el país, gastarse el fondo de reserva, los 150,000 millones de pesos que tiene este instrumento financiero para darle solidez al presupuesto y que para el 2021 ya no habrá recursos. Y con esa rebatinga pues está la discusión para avalar un dictamen que tendrá que ser procesado por la mesa directiva, cuya presidenta Laura Rojas del PAN ya se encuentra aquí y subrayó que independientemente de la postura de su bancada, el PAN, ella va a cumplir con su encomienda de ser presidente de la mesa directiva para que ya haya presupuesto en el 2020. Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues anunció que este presupuesto de 6.1 billones de pesos va a tener y ya tuvo reasignaciones por 17,000 millones de pesos que en buena medida se van a financiar con ese fondo que surgió desde la Ley de Ingresos por 11,000 millones de pesos, pero también con dos recortes centrales, uno a la Fiscalía General de la República por se estima que por más de 1,000 millones de pesos, y también al Instituto Nacional Electoral por más de 1,000 millones de pesos, además de otros organismos autónomos a los que se les va a meter tijera para poder completar el gasto, dicho de manera coloquial. Y Mario Delgado, en una entrevista, pues subrayó que lo importante de este presupuesto es que también no se cayó en el juego de las organizaciones campesinas que asegura insisten en el moche, insisten en ellos manejar el presupuesto que se destina al campo para no distribuirlo correctamente. Claro. Rechazó que pierda legitimidad este instrumento de política económica del 2020 al ser aprobado en una sede alterna y remarcó que se tuvo que optar por la sede alterna para no caer en la confrontación con las organizaciones que todavía hasta esta mañana bloqueaban en su totalidad San Lázaro. Así lo expresó.
y bueno, hemos tomado la decisión de estar en esta sede alterna. Tampoco nos vamos a detener, el país no puede estar sin presupuesto. Para nosotros esta decisión es preferible a provocar un choque con los grupos que están a favor. Pero no, porque va a perder legitimidad. No es la primera vez que el legislativo toma estas decisiones. Y bueno, cortamos aquí el audio solo para subrayar que las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRD también anunciaron sendas reservas, se estima que alrededor de un centenar, y con ello pues estamos hablando de una sesión prolongadísima porque al realizarse aquí, y con esto termino, en una sede alterna, no hay tablero electrónico, no hay mecanismos computarizados de procesamiento, salvo lo que es una PC, y con ello, pues una votación nominal se llevaría casi una hora, porque estamos hablando de que con micrófono en mano y diciendo nombre y apellido y sentido del voto, cada diputado de los presentes en el pleno deberá decir el sentido de su voto para que la votación en lo general. Así que se antoja una sesión todavía más larga que habrá de comenzar cuando esté el dictamen, y esto se estima puede ocurrir entre 9 y 10 de la noche. Es lo que ocurre aquí en esta sede alterna. Antonio Guzmán, compañero de la octava, apenas está trabajándose entonces en la comisión de presupuesto. Falta que se elabore el dictamen y que se vaya al pleno para su discusión. Hoy se tiene previsto, o en las primeras horas de la mañana del día viernes, aprobar ahora sí el presupuesto. Es la intención que si arranca entre 9 y 10 de la noche la sesión de pleno con los que estén presentes y con la discusión que se da primero en el posicionamiento y después en lo general a favor y en contra, estaría votándose en lo general y los artículos no reservados alrededor de las 3, 4 de la mañana, y después comenzaría la presentación de propuestas de modificación o reservas que prolongarían la sesión hasta por allá más del mediodía, en el más optimista de los casos. Así que aquí en esta sede alterna, que no hay ningún aviso de que pueda modificarse esto, habrá de llevarse a cabo un trabajo que concluirá hasta el pasado el mediodía de mañana. Muchísimas gracias, Antonio. De nada, hasta luego. Hay un par de datos importantes también, pues uno de ellos es lo que le decíamos al principio, que parece ser que los legisladores de Morena y sus aliados están planeando un recorte de acuerdo con lo que está informando Pablo Gómez Álvarez, que es el vicecoordinador de la bancada de los diputados de Morena. Está anunciando que habría un ajuste de casi 1,000 millones de pesos en el INE y les van a bajar los sueldos, pues, a las de chaleco. Sí, ¿por qué? Porque dice Pablo Gómez, que por cierto es el autor de la ley de salarios máximos, no de ahora, sino desde hace muchos años. Él dice que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral estaban pretendiendo cobrar 180% más de lo que cobra el presidente de la República, y la Constitución establece que nadie en México, ningún servidor público, puede ganar más que el presidente de la República, y 1,000 millones de pesos es una cantidad muy importante para el Instituto Nacional Electoral. Ya lo había advertido, seguramente tendremos reacciones pronto del presidente del mismo del instituto. INE. Y antes de irnos a un corte, le recordamos que la discusión se va a dar en las siguientes horas. Es una discusión que está todavía en una etapa preliminar antes de ir al pleno. ¿Qué significa eso? Bueno, está en las comisiones, lo que se llama comisiones, que es un grupo más pequeño de legisladores que discute esta iniciativa, llegan a acuerdos pues muy puntuales, y luego ya, digamos, se elabora el dictamen. Se elabora una cosa que se llama dictamen, que se manda al pleno donde están ya todos los diputados. Eso significa que se van a tardar al menos el día de hoy y la madrugada de hoy para pasar este dictamen, para tener un dictamen, y luego de ahí se van al pleno donde habrá una segunda discusión. Le iba a decir yo, Antonio, llévate mucho café porque la madrugada va a estar muy pesada. ¿No? De hecho va a estar pesada, seguro terminan 6, 7 de la mañana de mañana, claro, ¿sí? Es que es la parte más fuerte. Estamos en la octava, estamos aquí en Los Periodistas, no se mueva, respire profundo,